Bueno, sigamos con la otra parte de esta preparación para el Saber Pro, cuyo tema es el tema macro. Lo que nos faltaba de la última parte, eh, digamos, era el tema de la, de la inversión o la demanda de capital. Nosotros habíamos profundizado en la clase anterior con el tema de las funciones consumo. Recapitulando un poco ese tema del consumo, pues vimos el tema de cómo es el consumo para Keynes, que dependía del ingreso disponible y había algo que se denominaba el consumo autónomo para él. Por lo tanto, para Keynes no había consumo intertemporal. Por eso para Keynes el consumo no depende de la tasa de interés, mientras que para Fisher, para Modigliani, para Milton Friedman el consumo sí es intertemporal y depende de la tasa de interés. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el modelo de Fisher y el de Modigliani? Digamos lo que de alguna manera Modigliani introduce el tema de la riqueza, que es una variable stock como determinante del consumo de las personas. En el caso de Fisher esto no era así, el consumo de las personas dependía de el flujo de ingresos a lo largo de su vida, pero no del nivel de riqueza. Y por último, pues en el caso de las diferencias del modelo de Modigliani y de Friedman, era que para Modigliani él hablaba de un flujo de ingreso durante toda la vida de una persona, durante el ciclo de vida de una persona, pero Friedman dice que no todo ese flujo de ingreso a lo largo de la vida de una persona genera el mismo efecto, que hay unos ingresos, eh, unos cambios en los ingresos que pueden ser temporales o transitorios, digámoslo de otra manera, y otros que pueden ser permanentes, y dependiendo de si ese cambio en los ingresos, en el flujo de ingresos de las personas en el futuro era permanente o transitorio, pues iba a cambiar la decisión de consumo de las personas. Bueno, entrando en materia con este tema, eh, hay tres tipos de inversión que hacen las empresas. El primer tipo de inversión que hacen las empresas es inversión física, ¿sí? Inversión fija, perdón, que puede ser la inversión en capital, como lo pueden ser máquinas, digámoslo, muebles, también bodegas, edificios en los cuales se va a producir una determinada cantidad de un bien. Y este es un tipo de inversión que debe analizarse bajo una determinada teoría que ya más adelante vamos a ver. Hay otro tipo de inversión que realizan las empresas, es la inversión en existencias. Eh, las empresas guardan inventarios de tres maneras. Pueden ser inventarios de materias primas, de productos semiterminados o productos terminados. Uh, las razones por las cuales se puede decir o establecer que las empresas hacen inversión en inventarios son básicamente dos. La primera es que ellos desean suavizar la producción a lo largo de un determinado periodo de tiempo, es decir, no quieren o no desean en un periodo producir muy poco y luego al siguiente producir demasiado, sino producir más o menos eh, una determinada cantidad casi constante de bienes y servicios que garantice que en épocas de pocas ventas no se queden con tantos inventarios, con tantas unidades sin vender, y que en periodos de muchas ventas pues no queden sin cumplir sus, sus pedidos. Que es lo que se denomina la sobreventa, cuando una empresa no puede cumplir los pedidos que le han hecho las personas. Ya más adelante vamos a hablar de las teorías de inversión en inventarios. Y por último, un último tipo de inversión que hacen en este caso las personas es en infraestructura residencial. Recuerden que en cuentas nacionales
la inversión en vivienda es inversión, es decir, no es consumo en cuentas nacionales. A pesar de ser eh, digamos, una inversión de largo plazo o duradera, como también lo puede ser el tema de la compra de un auto o cualquier otro tipo de gasto, el único que cuenta dentro de inversión como tal es en infraestructura residencial en vivienda. La compra de vivienda se contabiliza en cuentas nacionales como dentro del consumo. Bueno, ¿cuál es la teoría básica de la inversión o por qué las empresas demandan determinadas cantidades de capital? Lo hacen, digamos, en esta teoría que es la que ustedes han visto en sus clases de micro, basándose en el concepto de la productividad marginal del capital y en el específicamente en el hecho de que, o en la teoría más bien, o en la hipótesis de que esta productividad marginal del capital es decreciente. Es decir, que a medida que se acumula capital, a medida que mayor es el capital que acumula una determinada empresa, manteniendo todos los demás recursos productivos constantes, la productividad marginal del capital va a ser cada vez menor. Es decir, a medida que aumenta la cantidad de capital acumulada, el aumento en las unidades de un determinado bien producido son cada vez menores. Eh, ¿Qué es lo que nos dice más esta teoría? ¿Qué es lo que ustedes han visto? Que en equilibrio las empresas van a demandar una determinada cantidad de factores productivos hasta cuando el ingreso marginal o la productividad marginal, mejor dicho, de ese recurso productivo es exactamente igual al costo marginal de ese factor productivo. En otras palabras, las empresas deciden invertir o comprar una determinada cantidad de capital hasta el punto en el cual la productividad, el valor monetario de la productividad marginal del capital es exactamente igual a la tasa de interés más la tasa de depreciación. Si la tasa de interés o la tasa de depreciación aumentan, es decir, los costos del capital, los costos marginales del capital aumentan, ¿qué tiene que suceder para que se siga dando la igualdad? Que la productividad marginal del capital aumente. ¿Y cómo aumenta la productividad marginal del capital? Disminuyendo la cantidad de capital acumulada por una determinada empresa. Por el contrario, si disminuye la tasa de interés o la tasa de depreciación, para que se mantenga la igualdad, que es el equilibrio, tiene que disminuir la productividad marginal del capital y eso únicamente sucede si la cantidad de capital acumulada por esta empresa aumenta. Cuando nosotros le metemos subsidios e impuestos, ¿sí? Lo único que cambia, pues cambia realmente muy poco esa condición de equilibrio. Hagan de cuenta que este 1 menos t lo pasamos a este lado, ¿sí? Acompañando a la productividad marginal del capital. En otras palabras, el ingreso marginal de las empresas se reduce por esa tasa de impuestos, ¿sí? Y por otra parte, pues los costos marginales del capital se disminuyen dependiendo de una tasa de subsidios que esta empresa está recibiendo. En otras palabras, si la tasa de subsidios baja, ¿qué sucede con 1 menos s? Aumenta. Por lo tanto, toda la parte de la derecha aumenta y tiene que aumentar la cantidad de capital, tiene que aumentar la productividad marginal del capital. Pero la productividad marginal del capital aumenta únicamente cuando disminuye la cantidad de capital acumulado. Entonces, en otras palabras, la primera conclusión importante en este caso, política fiscal es que si disminuye la tasa de subsidios, la tasa que subsidia los costos del capital,
los productores, las empresas, van a acumular menos cantidades de capital. Lo contrario sucede con la tasa de impuestos. Si disminuye la tasa de impuestos, que lo que hacen es, digamos, gravar los ingresos marginales, 1 menos T va a aumentar, por lo tanto toda esta parte de la derecha va a disminuir y por lo tanto el producto marginal del capital tiene que disminuir, y disminuye únicamente cuando aumenta la cantidad de capital acumulada. En otras palabras, si las empresas tienen menores tasas de impuestos, va a aumentar la cantidad de capital acumulada. Esto es lo primero, la teoría básica de la inversión, que básicamente nos está diciendo hasta qué punto las empresas acumulan determinada cantidad de capital, que en este caso estamos hablando de qué tipo de capital fijo. Habíamos mencionado el por qué las empresas hacen inversión en inventarios, porque acumulan materias primas o productos semiterminados o productos terminados. Bueno, materias primas, ¿por qué acumulan las empresas? Yo creo que es obvio que en muchos casos para las empresas sale mejor comprar una gran cantidad de insumos para sus procesos productivos que comprar diariamente materias primas para sus procesos productivos. Esto sucede en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos sucede eso. No se imaginan, digamos, ustedes que Toyota o Hitachi o Apple, a medida que van produciendo el Apple, el carro, pues van comprando día a día plástico, vidrio o otro tipo de insumos. Eso no lo hacen este tipo de empresas. Ellos compran grandes cantidades de materias primas y de esa manera les sale mucho más barato el proceso productivo, ¿sí? Productos semiterminados también se acumulan, básicamente es por la misma razón por la cual acumulan productos semiterminados, y es para suavizar la producción, un tema que ya nosotros habíamos mencionado anteriormente. Finalmente, ¿cuál es la regla o cuál es la teoría, digamos, económica básica sobre la inversión en inventarios? Entonces, esto es lo que se denomina la regla SS, la teoría SS, donde S mayúscula es el tope máximo de inventarios que va a acumular una determinada empresa, y S minúscula es la cantidad mínima que va a acumular de inventarios esa empresa. Lo que dice esta teoría es lo siguiente, digamos que es bastante lógica, es bastante obvia, que luego de que las empresas han acumulado inventarios y están por encima de esa S mayúscula, lo que van a hacer entonces es disminuir la cantidad de inversión en inventarios, o van a disminuir la cantidad de productos terminados o semiterminados que están en inventarios o de materias primas. Mientras que si tienen una cantidad de inventarios que está por debajo de la S minúscula, lo que van a hacer es acumular o invertir en mayor medida en inventarios, es decir, van a acumular un poco más de productos terminados, semiterminados o materias primas. Uno pensaría que pues obviamente sobre esta teoría hay un análisis más formal, más matemático, pero realmente esto es lo que dice esta teoría. ¿Cuál es el problema de esta teoría? Que no dice cuál es esa S mayúscula ni esa S minúscula. Entonces todavía falta bastante por hacer en este campo de la teoría de la inversión en inventarios.